Muy buenas tardes a todos. Agradecemos de antemano que sigan pendientes de las transmisiones del proceso de educación continua que tiene el Centro de Posgrados del Estado de México. Para nosotros es muy importante crear las condiciones para que todos los alumnos y gente interesada en lo que es la parte normativa relacionada con la pandemia tengan elementos y tengan información clara, suficiente en diversos temas. Y en asociación con la Asociación de Abogados Litigantes de México, tenemos hoy la siguiente conferencia que está a cargo del doctor Juan Carlos Sánchez Magallán con el tema infodemia. Antes de darle el uso de la voz y presentar también al licenciado José Antonio Holguín, al maestro José Antonio Holguín que nos acompaña el día de hoy, me voy a permitir hacer lectura de la semblanza curricular del doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM con estudios de posgrado en la UAM en Planeación y Gestión Metropolitana. En el Instituto Nacional de Administración Pública también tiene estudios en Gobierno y Administración Estatal y Municipal. También en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM en temas de democracia y política comparada. En la Universidad Iberoamericana de Puebla, y también con una asociación con ABA Roli México y USAID de Estados Unidos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. También es miembro asesor del programa de Red Global de Ciudades Seguras de la ONU Habitat. También es docente catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pertenece a 10 claustros académicos de diversas instituciones educativas y algunas de ellas lo han distinguido con doctorados honoris causa. En sus actividades profesionales destacan la participación en el diseño y operación de los programas institucionales de recuperación de vivienda derivado de los sismos de 1985. También tiene actividad en el sector público, en la Secretaría de Reforma Agraria, en donde se desempeñó como secretario de la Comisión Agraria Mixta del Distrito Federal, además también de desempeñar puestos de dirección general en instituciones públicas como Banco Mexicano Somex, en el gobierno de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría Federal del Consumidor y diversos órganos adicionales, así como órganos legislativos como la Cámara de Diputados, la Segunda Asamblea de Representantes del DF, en donde fue asambleísta y representó a los ciudadanos de Iztapalapa e Iztacalco del 91 al 94. Actualmente colabora en el organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que atiende el sistema de abasto y consumo nacional preponderantemente para los grupos de ingresos bajos y vulnerables del país. También tiene conocimientos el doctor Sánchez Magallán en temas de comercio exterior, gobernanza, participación ciudadana, justicia, seguridad pública, vivienda y asuntos legislativos, entre otros. También ha participado en actividades políticas, presidió en este caso a sus generaciones de bachilleres y de abogados en la UNAM, también ha sido líder político, promotor incansable de luchas gremiales, ha fundado y presidido diversas organizaciones de profesionistas, destacan el Consejo Nacional de la Abogacía, la Federación Nacional de Abogados al Servicio de México, el Comité Rector de Institución del Día del Abogado, la Fundación del mismo nombre, el Congreso Nacional de la Abogacía, del que actualmente es presidente y coordina a 72 colegios, barras y asociaciones del país. También fundó la Organización Liberal Juárez en el siglo XXI, la que provocó el restablecimiento de relaciones diplomáticas de México con Cuba. También el doctor es abogado de profesión y periodista por convicción, le gusta escribir en temas de actualidad en periódicos, revistas de análisis e información política, y también es editorialista del periódico Excelsior, y recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2011 y conduce el programa de TV Contrastes en la cadena Sonji TV. Ha participado también activamente en diferentes fundaciones para la democracia
y diversas actividades políticas. Es miembro de los jurados calificadores de los certámenes de los Premios Nacionales de Periodismo desde hace 10 años a la fecha y el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. Es también, como comentábamos, abogado, periodista y catedrático y ha recibido múltiples reconocimientos por su destacada trayectoria y compromiso con las libertades consagradas en nuestro texto constitucional. Y por último, el abogado Sánchez Magallán ha escrito 14 textos y compilado uno que fue Un debate por la Ciudad de México, en la que participaron protagonistas del cambio del régimen político del DF a la Ciudad de México como una entidad federativa del país. Agradecemos de antemano el hecho de que el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán nos acompañe, pero antes de dar el uso de la voz, y en esta alianza estratégica que estamos teniendo con la Asociación de Abogados Litigantes de México, tiene el uso de la voz el maestro José Antonio Holguín. Por favor, maestro. Muchas gracias, estimado doctor Jorge Saldívar. Primeramente, muchas gracias por esta confianza hacia nuestra organización y nuestros aliados, en el cual el Congreso Nacional de la Abogacía es un rector importante de la vida jurídica nacional. Por tal motivo, el día de hoy me complace realmente ser la casa conjuntamente con ustedes, primeramente un gran amigo, pero en segundo término, un gran líder de los abogados a nivel nacional y que realmente ahorita nos va a cautivar con su tema de infodemia, que realmente es mi presidente también del Congreso Nacional de la Abogacía, de la asociación que pertenece también a esa organización. Por tal motivo, para mí es un placer tenerlo y que se haya podido dar esta conferencia. Y sin más preámbulo, pues nuevamente muchas gracias, estimado doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, por este honor que nos complace a esta gran casa de estudios, la cual es suya también y la cual con esta alianza se generan nuevos lazos para seguir transformando la conducta del ser humano. Muchas gracias y le cedo la palabra, estimado doctor. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Muchas gracias, maestro Jorge Saldívar, y del Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México, del país, donde, oiga, los felicito porque han equipado y han culturizado a muchos maestros y doctores del país. Gratamente me he encontrado mucha gente egresada ahí de sus planteles, de sus aulas, y gente muy profesional, muy seria, es muy grato para mí tener esta oportunidad, esta posibilidad que ustedes me están otorgando, y más por medio de nuestro amigo, mi amigo, el maestro José Antonio Holguín, con quien efectivamente me une no solamente en lazos de tipo profesional, al ser el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes de México, sino lazos de amistad, porque juntos hemos empujado muchos proyectos académicos y foros y conversatorios y congresos, y entonces ha sido muy exitosa pues esta relación. Yo les agradezco a ambos dos y a todo ¿se fue la señal? ¿La imagen? ¿Está bien la imagen? Sí, ahorita ya no te vemos, pero sí estaba bien. Estamos viendo ahorita a nuestro amigo. Detener video. ¿Por qué se fue, hijita? ¿Ya se restableció la imagen? No. No, pero si gusta continuar, doctor. Bueno, ahí se quedó ahorita seguramente se va a restablecer, porque ya ve que la internet, ahora dependemos de las tecnologías de la información y la comunicación, que voy a ligar mucho pues el tema de la infodemia a nuestra circunstancia actual de aislamiento, del fenómeno de la pandemia que está agobiando a todo el mundo, no solamente a nuestro país, y en función de ello la infodemia que toma una relevancia, porque infodemia es un neologismo usado para describir la sobreabundancia de la información y su rápida propagación, sea esta verdadera o falsa. Preocupa y nos ocupa que en realidad la información falsa es la que, desgraciadamente, es la que se viraliza en las redes, en todas las plataformas de la información. Y eso daña, agobia, lastima, lacera y produce sensaciones que a las personas en nuestros hogares, en nuestras casas, en
en nuestro hábitat, nos generan verdadera preocupación, porque hay gente que hasta se ha suicidado. No solamente se deprime o cae en estados de nerviosismo, de ansiedad, sino hay gente que se ha suicidado. No hablemos de la violencia que se ha dado de género con las mujeres en los hogares, y que eso obedece también a muchos otros factores, como el de que 4 de cada 10 que vivimos en el Valle de México pues, viven en viviendas chiquitas, pues reducidas, con espacios reducidos. Yo recuerdo, lo comentaba el otro día, de la reconstrucción de la Ciudad de México, nos está viendo Luz Atala, que ella conoce muy bien de todo este tipo de asuntos, sobre todo porque colapsó con los sismos de 1985, colapsó el centro histórico de la Ciudad de México. Ustedes lo recordarán, ayer tuvimos un sismo de 7.1, habían dicho, y luego corrigieron que fue de 7.5. Afortunadamente fue oscilatorio, en movimientos circundantes, pero si hubiera sido trepidatorio, muchos inmuebles se hubiesen desplomado. Qué bueno que no pasó a mayores. Esto obliga a las autoridades del gobierno de la ciudad a volver a revisar todo el inventario inmobiliario de los edificios de la Ciudad de México. Yo, si estuviese en los zapatos de Claudia Sheinbaum, yo hubiese ordenado a Protección Civil y a las propias alcaldías, porque con toda su autonomía, ella tiene la posibilidad de, en sus programas generales y de asistencia y beneficio para los habitantes de la Ciudad de México, ordenarle a los alcaldes con el respeto a sus soberanías, pues ya somos un Estado de la República, ya no es un distrito federal donde nuestros gobernantes estaban designados por el presidente de la República. Todos recordemos que ha sido eso una larga lucha que se dio y del cual pues muchos actores hemos contribuido para su transformación, porque todos recordemos que el Distrito Federal era el asiento de los poderes de la nación, era la capital de la República, lo sigue siendo, pero su régimen jurídico se tuvo que ir transformando para lograr ser un estado más de la federación. Y esto es muy importante mencionarlo, porque ahorita con el tema de los gobernadores rebeldes que piden dinero, dinero y más dinero, pareciera que no tienen capacidad o iniciativa para recaudar y hacer más eficientes sus sistemas de impuestos locales. Pero bueno, ese es otro tema, pero todo va junto con pegado, ¿eh? Entonces, eso es infodemia. Hacer uso de la información para efectos de los intereses de grupo y o de facción. Eso ya es el tema de partidos políticos, filiaciones políticas y todo ese tema, pues que como ya viene la elección de 2021, pues todo el mundo se está afilando las uñas y está entrando en estos temas de prevención y de querer jalar dinero y de solicitar créditos para tener su guardadito y poder empujar a sus habitantes de los estados de la República para mantener las gobernaturas en favor de tal o cual partido. Pero bueno, es otro tema que vamos a tocar más adelante. Bien, yo estaba revisando mis artículos de Excelsior, les comento que cada 8 días salen mis artículos de Excelsior desde hace 12 años, estoy en la página editorial, y con este tema hice una revisión rápida de marzo a la fecha, que es donde prácticamente se dio a conocer en el mundo el coronavirus, y entonces dediqué el 4 de marzo un artículo fue el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Yo nunca había escuchado el término, les confieso, pero cuando al revisar todo el programa de celebraciones que tengo del mundo, encontré que el 4 de marzo la ONU festejó el Día de las Enfermedades Raras, y le llaman enfermedades raras, y cayó en el 4 de marzo porque en realidad se lo dan a los años bisiestos, el último mes de febrero, el día último del mes de febrero de los años bisiestos, es cuando
se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. ¿Y por qué se lo dediqué y por qué lo menciono? Porque va ligado a los coronavirus. Bueno, miren ustedes, el 8% mundial de la población del mundo sufre de enfermedades raras. Esto significa que aproximadamente, más o menos, 350 millones de personas padecen o sufren estos padecimientos. Número no menor de seres humanos que merecen toda la atención y el diagnóstico y el tratamiento médico. Algunos los menciono rápido. El síndrome de Gotts-Pasture. Esta es una enfermedad por inhalar hidrocarburos o el humo de cigarrillo. Esto es para las enfermedades, para los trabajadores petroleros, es muy común, o los que le entran al tabaco. Produce sangrado de pulmones y riñones. Es una enfermedad rara. Yo nunca la había escuchado, pero la menciono. El síndrome de Alport, que es un trastorno hereditario que daña los vasos sanguíneos de los riñones, que provoca la pérdida de la audición y los problemas oculares de vista. La elefantiasis, esta sí, por ahí alguna vez vimos alguna película muy famosa que produce deformaciones del cuerpo y que hace que las piernas del enfermo se parezcan a las de un elefante. Las provocan los piquetes de mosquitos que contaminan, que traen sangre infectada. El síndrome de Marfan, que es un trastorno hereditario que provoca que las personas sean altas, delgadas y con brazos y piernas y manos y dedos largos, o sea, son así como espaguetis, ¿no? Coloquialmente. No es en desdoro a sus personas, pero ese es el síndrome de Marfan. La esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad del sistema nervioso que provoca la pérdida de fuerza y que la persona no pueda moverse. Esas que están ahí dependientes ya, les tienen que dar hasta de comer. Y la progeria, que es un trastorno genético que acelera el envejecimiento prematuro de los niños con un promedio de vida de 13 años. ¿Se acuerdan de una película? No me acuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres, pero había una película muy buena de un jovencito muy inteligente, muy talentoso, que fue envejeciendo rápidamente. A ver, los coronavirus se descubrieron en los años 70, siendo su origen a la fecha desconocido. Esto es importante saberlo. Producen diferentes enfermedades, desde un resfriado, ojo, hasta un conjunto de alteraciones que empiezan con problemas respiratorios, fiebre, tos, disnea, o sea, dificultad para respirar, neumonía, síndrome respiratorio agudo severo y la insuficiencia respiratoria grave, incluso la muerte. O sea, cualquier virus, de los decenas o cientos que hay en el medio ambiente y que luego traen los mosquitos, como ya los hemos escuchado aquí, ya lo hemos mencionado. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, o sea, por su conformación, por su parecido a una corona o a un halo, a eso se debe el nombre. En noviembre de 2002 en China, un poco de historia rápida, se dio el síndrome respiratorio y agudo, el SARS-CoV, afectando a más de 8,000 personas en 37 países y provocando más de 700 muertes. Fíjese, ahí empezó el virus a manifestarse con 700 decesos. En 2012 en Arabia Saudita, el coronavirus causó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se llama MERS-CoV, le llamaron. Registró ya 2,400 casos de infección en distintos países con más de 800 decesos. Ahora en diciembre de 2019, este fue el antecedente más mediato de lo que estamos viviendo, se detectaron los primeros casos del nuevo virus COVID-19, donde la transmisión de persona a persona se aceleró, afectando gravemente a los países, como ya lo vimos, Italia, España, Corea, Japón, Irán, Europa, pues en general, y Estados Unidos, incluso llegando a Brasil y México, y ya toda América Latina, que ahorita estamos en la zona más alta de la curva. Wuhan, pues ahí se dio el asunto, y de ahí se vino a todo el mundo. Pero, ¿qué pasó con las grandes epidemias o pandemias del mundo para ubicar el tema? Lo estoy haciendo como antecedente para llegar a la infodemia, para ver la gravedad del asunto y para ubicarlo en su estricta dimensión. A ver, Carlos IV en México y en el mundo envió la vacuna contra la viruela a México y la hizo propagar al mundo. Aquí fue el doctor Francisco Javier de Balmis. ¿Se acuerdan que hay una en la colonia de doctores con ese nombre? Francisco Javier de Balmis. Pues este médico, mediante una expedición, zarpó de La Coruña, de España hacia acá, con ayudantes practicados y 20 niños entre 8 y 10 años. Con las vacunas, y ellos realizaron
masivamente la vacunación en América, Filipinas y el Macao, que incluyó a México. Esta vacuna contra la viruela salvó millones de vidas, miles. Pero fíjense, la viruela ha cobrado la vida de más de 300 millones de personas en el mundo. O sea, no es cosa menor, 300 millones de personas en el mundo. Ahorita el dato por COVID es que hay 10 millones de infectados. Yo no sabría con certeza cuántos decesos o defunciones ha habido, pero entiendo que en México van aproximadamente 20,000. En Estados Unidos más de 100,000, pero no llegamos ni con mucho al 500,000 de decesos. Esta viruela cobró, digo, no es para asustarnos, pero sí para tomar nota, cobró la vida de más de 300 millones de personas en el mundo. Ojo, en el siglo VI, en el Imperio de Bizantino, una peste bubónica provocó la muerte de 25 millones de personas. En la Edad Media, la peste negra, acuérdense, la famosa peste negra, acabó con la vida de más de 75 millones de seres. Estamos hablando desde la historia. 75 millones de seres, producto de una bacteria. Bueno, la gripe española ya en 1918, sumada a los estragos de la Primera Guerra Mundial, provocó, según cálculos de los analistas, entre 50 y 100 millones de vidas. O sea, hace un siglo, ¿no? Y pareciera como maldición que cada siglo aparecen las pandemias. Pues hace un siglo, entre 50 y 100 millones de personas, entre la gripe española y la Segunda Guerra Mundial. Datos más o menos. Imagínense, éramos mucho menor población en el mundo y el número de defunciones fue entre 50 y 100 millones. Ojo, la peste y la guerra. En el siglo XIX, ya lo dijimos, China tuvo una... No lo dijimos, es el antecedente. China, en el siglo XIX, en la provincia de Yunnan, China, 12 millones de personas fallecieron en menos de una década. O sea, China ya tuvo un antecedente muy serio, con 12 millones de fallecimientos, víctimas de una peste bubónica, no de coronavirus, una peste bubónica, la cual fue controlada hasta el año de 1959. Ojo, 40 años tuvieron que pasar. El síndrome de autodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA, estoy hablando de las grandes epidemias que se han convertido en pandemias. El SIDA, el famoso SIDA, virus descubierto por Luc de Montagnier en Francia, ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas. Es una enfermedad de la historia moderna. O sea, Rod Hudson, ¿se acuerdan del actor? Pues cuando él confesó que tenía SIDA, pues se armó el escándalo del mundo, porque era el ídolo de muchas mujeres. Mi mamá, bueno, no se perdía una película de Rod Hudson. Era el galán de aquellas épocas. Y entonces fue todo un escándalo. Y de ahí para acá, 25 millones de personas por contagio del SIDA han perdido la vida. El sarampión, fíjense, el sarampión también ha provocado la muerte de más de 200 millones de personas en el mundo. O sea, es una locura, 200 millones el sarampión, y afortunadamente ya se erradicó con las vacunas, la de poliomielitis y todas estas vacunas que nos dan, que ahí hay todo un debate porque Donald Trump, por ejemplo, acusa y se salió de la OMS y muchos acusan a la OMS de que si promueve las vacunas y que estas te bajan el sistema inmunológico y que si además están provocando el no poder tener hijos, pues todo este tema de prever que las mujeres no se embaracen. Traen todo ese tema ahí en África, donde Bill Gates, incluso con dineros de Bill Gates y de su fundación, están empujando fuerte las vacunas. Y entonces hay todo un tema en Australia con las vacunas, porque dicen que estas vacunas, aparte de bajarte el 20 o el 30% de tu sistema inmune, producen niños con enfermedades. En Australia traen el tema. Entonces ahí también es infodemia, porque vemos la lucha de los poderes fácticos, los que quieren detener la proliferación de la especie, sobre todo cuando no se tienen las posibilidades económicas para mantener a los hijos, y las otras tesis que son de corte religioso,
epilépticas que no quieren que se interrumpa la vida. Entonces, es todo un debate, es todo un tema, y están las corrientes, y entonces ahí empiezan los temas de exceso de información y que conducen al error y o a la confusión de las personas. Pero bueno, le vamos a seguir. Después llegó, acuérdense ustedes, el ébola, que sigue en África y se ha luchado contra él. La influenza llegó a México, todavía lo recordarán muchos de ustedes, donde Ebrard nos confinó, Calderón convocó al país, pero Ebrard nos guardó como 5, 6, casi una semana en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno, y donde solamente hubo un centenar de muertos, afortunadamente. Pero ahí sí, Marcelo se fajó los pantalones y nos tuvo quietecitos a todos en casa. Ahorita, como ustedes saben, pues nos invita el Consejo General de Salud, que ese es el otro tema que vamos a ver, del descrédito de la información que hay para desacreditar pues la función pública de los poderes públicos, para que si se va López Obrador del poder, que si quieren que renuncie, y entonces ha habido un descrédito brutal de todas las labores de las instituciones públicas, y entonces por eso la gente no cree. La gente dice, ay, no, eso lo inventaron los políticos, ¿no? Entonces, bueno, y no le hagan, y dice Donald Trump, no le hagan caso a la Organización Mundial de la Salud por temas pues también electorales, él se quiere reelegir. Entonces, vemos ahí todo un cruce de informaciones que son tóxicos, que nos generan toxicidad, que nos generan disgusto, malestar, y que no están apegados a la realidad. Entonces, recordemos que la influenza se descubrió inmediatamente el Tamiflu, que por cierto yo me acuerdo, escondieron los laboratorios Roche o los distribuidores, los vendedores, para generar especulación en su precio. Entonces intervino la COFEPRIS, porque para eso están las instituciones del Estado. Ahorita yo le he pedido al presidente, por medio de mis artículos, que la COFECE, para las cuestiones monopólicas, y de la COFEPRIS para todos los riesgos sanitarios, sobre todo por todo aquello que nos venden desde la televisión. Estamos en resguardo, estamos en confinamiento, estamos en aislamiento, y la gente toda pide por internet, que vamos a entrar también al tema, por las redes electrónicas, pide su comida, pide sus medicamentos, sus productos patito que luego te ofertan en la televisión, nos inundan con anuncios televisivos de productos milagro. Entonces ahí la COFEPRIS tiene que hacer su tarea, y por supuesto la Profeco, para que los temas de seguridad, de salud y de cuidar el cuidado de la vida de las personas se cumpla a cabalidad como lo indican los ordenamientos jurídicos de la Constitución y sus derivaciones en leyes federales. Pero bueno, así nos llegó el COVID-19 desde China. Se declaró la fase 2, se nos pidió a todos, quédense en casa, ya llevamos 100 días, no son 3 meses, ya son 10 días. Nosotros cerramos las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho concretamente, donde yo doy clases. Yo asistí el día 17, me parece, jueves 17, fue donde a mis alumnos dije, a ver, celulares de todo mundo, vamos a organizarnos y vamos a seguir las clases en línea, que la Facultad de Derecho se puso a las pilas y todo el mundo nos subimos a las plataformas tecnológicas de la información. Los muchachos salvaron su semestre y todos los 1,500 profesores nos pusimos a dar clases en línea, que eso es lo que llegó para quedarse. Por eso es importante este tipo de conferencias, para que ubiquemos el tema, los alcances y las seguridades que debemos de observar y los riesgos que a los que estamos expuestos. Bueno, entonces, luego vino la declaratoria, ¿no?, del Consejo de Salud, quédate en casa, como han hecho pedazos la figura de López-Gatell, quédate en casa, y bueno, pues es una chunga, y indebidamente, porque la gente luego por eso no cree, y por eso los niveles de contagio no bajan, a pesar de que hay hospitales, hay camas, y que la iniciativa privada ha colaborado. Los hospitales privados firmaron convenios con el gobierno federal en una política de solidaridad, no como los otros empresarios mezquinos que ni sus impuestos querían pagar, y que solamente mediante denuncia penal y auditorías de las autoridades fiscales es como el presidente les dijo, paguen 50,000 millones de pesos, y ya pagaron ahorita más de 30,000. ¿Para qué menciono los nombres? Están a la luz.
grupos empresariales importantes de a 8, de a 9, de a 10,000 o 12,000 millones de pesos están pagando. Nada menos ayer denunció un paquete incluso de despachos corporativos, factureros, de abogados, contadores, etcétera, que apoyan, que ayudan y que orientan a muchos empresarios que a lo mejor caen en eso porque piensan que eso es lo que les están recomendando indebidamente. Pero otro paquete de 50,000 millones de pesos en el año de 2017, se hizo el estudio y están denunciándose, presentando las denuncias penales, en la idea de que corrijan los empresarios, que vayan y paguen sus impuestos, porque esa ha sido la política del presidente López Obrador. Primero, quitarles la exención de impuestos, privilegios, como él le llama, y dos, pues hacerlos pagar. Ahí luego viene el debate de las energías limpias, y por eso estos ataques feroces a Bartlett, independientemente si tiene 1 o 5 o 10 casas, las que tenga, ese es un asunto de tipo personal, es su patrimonio. Él sabrá si lo tuvo bien o mal, ese es su trabajo, acreditarlo fehacientemente en sus cargos de senador, gobernador, secretario de Gobernación, de Educación Pública, etcétera, senador, ¿no? Pero la función pública es lo que hay que cuidar, la salvaguarda de las instituciones, porque es lo que nos hemos dado los mexicanos, y es lo que nos va a garantizar que con orden, que con mesura, que con prudencia, todos lleguemos a mejor puerto, sobre todo en estos efectos pandémicos, ¿no? Que nadie esperaba, que nadie imaginaba. ¿Quién pidió la pandemia para México? Nadie. Se originó en China, con un grande aeropuerto. Esta ciudad es la 7ª más importante de China. Pero los chinos que viven en un sistema autoritario, donde los derechos humanos brillan por su ausencia, y hay que decirlo con todas sus letras, porque dicen, ay, ¿por qué los chinos lo controlaron rápidamente? Bueno, porque allá los derechos humanos no funcionan. Es un país autoritario. Allá se hace lo que dice la autoridad y no da para más. Entre tantos son 1,200 millones de chinos. Bueno, es una locura. Pues el gobierno ejerce su poder de otra forma. Y bueno, los chinos están acostumbrados a ello, gracias a sus tradiciones y su cultura oriental, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Luego aquí nos dicen, ¿por qué no baja la curva? Bueno, porque no es un país de libertades. Tú no le puedes poner la pistola a nadie para que no salga de su casa. La gente sabe si sale, y yo sé que la mayoría sale porque tiene necesidad de ir a trabajar. Afortunadamente, muchos podemos trabajar desde casa, pero mucha gente, que son 6 de cada 10, tienen que salir a trabajar, porque si no salen a trabajar no tienen nada que llevar a cambio. Ahí los programas de bienestar del presidente López Obrador han ayudado, han paliado, han bajado esa angustia de las clases populares, que ahora ya todo el mundo le da miedo mencionar lo popular, ¿no? Las clases pues de bajos ingresos, las de los grupos vulnerables, y todos esos programas de bienestar donde les llega dinero, porque la crítica es, ¿por qué les das el pescado y no los enseñas a pescar? Bueno, pues ya hubiera habido otra revolución, en nuestro país. En Estados Unidos van y se quejan los afroamericanos y los latinos frente a un abuso de autoridad de los policías. Aquí salen los clasemedieros y los clasemedieros altos en sus camionetonas y todo a quejarse, pues porque han perdido el empleo, porque se les ha bajado el ingreso, porque tuvieron que cerrar su restaurante o porque tuvieron que cerrar su negocio. Bueno, pues entonces ábranlo y expónganse a las sanciones administrativas y pongan en riesgo a sus empleados. Se tiene que ser gradual todo esto, y para eso hay una autoridad, y yo sugiero que seamos respetuosos de la autoridad. Se vale sugerir, para eso estamos organizados, hay sociedad civil, pero hay que ser respetuosos, no groseros, no léperos. Ahí están las organizaciones de médicos quejándose que porque llegaron los cubanos. Bueno, se anunciaron que hay un déficit de 70,000 médicos y que aperturaron para alquilarse de médicos, enfermeras y todo, y tenemos a médicos muy buenos que ahí están en todas las farmacias de Simi, de similares, ¿no? Y que son los que ayudan, y a esos médicos, ¿quién les hace un reconocimiento? Nadie, que cobran consultas de a 20 pesos, de a 30 y de a 50. Bueno, pues ellos han ayudado mucho a resolver el sistema de salud mexicano. Los hospitales privados cedieron el 50% de todo su inventario de camas para ofrecer a precios del Seguro Social, del ISSSTE, a los precios pues del gobierno federal,
todo lo que atiende normalmente el gobierno federal para liberar camas y atender a gente por el COVID. Ahí están las fundaciones, no voy a decir nombres, o grupos empresariales importantes, poniendo hospitales móviles, ayudando, solidarizándose, el gel, el agua, etcétera. Bueno, este es un asunto en el que todos debemos de participar y de ayudar y de solidarizarnos. No se nos olvide que el pueblo mexicano es un pueblo sabio, sabio sí, pero generoso. Pero si estamos con discordias y con infodemia, con información tóxica que inunda las redes, bueno, la gente, bueno, pues, se harta, se agobia, se apesumbra y viene el desaliento. Yo por eso el tema me encanta, porque además esto nadie lo había vivido. A ver, repito, nos metemos a las redes. ¿Y qué nos pasa? Ahí están los hackers pendientes, felices de la vida, de que nosotros demos datos bancarios, de tarjetas, de plásticos, de cuentas personales, de claves, y para que dos cosas sucedan. O nos vacían la cuenta bancaria o el robo de identidad. Bueno, pues están así, el phishing, el spam, los troyanos, el malware, en fin, toda la información que se dan en las perversidades que hay en las cuestiones electrónicas, que además llegó para quedarse. O sea, con esto tenemos que aprender a vivir y reconvertirnos. Universidades, todos sus sistemas educativos, los muchachos van a tener que seguir aprendiendo. Antes era así como una opción en línea. Yo estoy haciendo un máster en España, en Alcalá de Henares, es en línea. Pues no que vaya yo hasta allá, pues no se puede. Pero así lo vamos a tener que hacer todos, mientras esto regresa a la normalidad. Porque ¿qué es la normalidad? Pues aunque salgamos a trabajar y todo, vamos a tener que observar ciertas reglas, ciertas normas. A mí mis aulas de la universidad se me llenan de muchachos, afortunadamente. Yo no sé, a lo mejor gozo de muy buen prestigio, o de lo contrario, no lo sé. Pero se llenan. Entonces yo quiero imaginar un aula para 50 alumnos, para 60 alumnos, y se me llena con 55, y ahora que me pidan todo terciadito, pues voy a tener que ser alumnos, grupos de 25 o de 20, ¿no? Entonces hay que reconvertir todo, la educación, las cuestiones laborales, las empresas, el regreso a los eventos de cultura, ¿no? La danza, el teatro, el cine, pues todo eso, perdón, tiene que haber ahí una reconversión. Necesitamos redimensionarnos, necesitamos aprender y construirnos de nuevo, porque no nos podemos quedar también cruzados de brazos, ni tampoco debemos salir a la calle ya sin importarnos, sin observar ningún tipo de regla, porque entonces vamos a ser víctimas del coronavirus. O sea, es una enfermedad que desconocida, pues, nadie sabía de esto. A ver, Alemania, Japón, China, ya había desaparecido. ¿Y qué creen? Ya surgieron los nuevos brotes. Y mientras no llegue la vacuna, que hay 3 países que están trabajando muy fuerte en esto, que es los chinos, los rusos, y parece ser que los alemanes o los franceses. Entonces, anunció China que ya va por la 3ª prueba y que esperan que a fin de año ya esté la vacuna, pero mientras no haya vacuna debemos de ser cuidadosos, porque si no, bueno, pues vamos a incrementar los números rojos de las defunciones. Entonces sí es muy importante el cuidado de la salud, observar las recomendaciones del Consejo General de Salud, de las autoridades, de los propios gobiernos, de cualquier tipo de filiación política, y que se dejen de andar con sus cosas, ahí, que si quiero dinero, pues ¿para qué? Pues para la próxima elección. Entonces es un peleadero, y en el centro de la atención debemos estar los seres humanos, no los partidos políticos, perdón que lo diga, pero por eso están tan desprestigiados. Y el INE también debe redimensionarse, porque, a ver, 5,300 millones de pesos este año para 2 elecciones en 2 estados de la República, pues es un verdadero exceso, pues, con tanta necesidad. Lo estamos viendo, no solamente en cuestiones de salud, de medicamentos, sino de todo tipo, pues. O sea, hay que redireccionar presupuestos, dineros,
y quitarnos la mezquindad, porque la gente hay mucha, actúa con mezquindad. Yo no sé si sea producto del encierro, o de la desesperación, o de que no hay, o de que les quitaron su chamba, ¿no? Y que por eso estén sumados a las filas de lo tóxico, de la toxicidad, pero no es así como vamos a avanzar. Tenemos que sumarnos, la gente buena, la gente que produce cosas buenas, bueno, ojalá bueno, lo he dicho siempre, me lo decía mi abuelita, en paz descanse, y redireccionar todo pues para el desarrollo de todo, de la economía y de la educación y del esparcimiento y de todo lo que los seres humanos tenemos derecho a hacer. En fin, estoy viendo mis artículos y eso es la infodemia. Porque miren, la infodemia. Fíjense, esto fue un llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud cuando vieron este volcán de falsedad que inundó las redes. Y entonces a mí me llegó el comunicado vía el Club de Periodistas, donde la OMS llamó a las organizaciones serias del periodismo a ayudar con la información clara, veraz, objetiva, transparente, oportuna, para no generar incertidumbre, temor y miedo. Bien. Porque dice la OMS, se pasó de la toxicidad de la infoxicación y que además que puede tener un carácter individual se convierte en una epidemia informativa. Después de la pandemia, esta es una epidemia informativa, colectiva. Y a esto se le denomina infodemia, en clara alusión a la información falsa que inunda los medios de comunicación. Porque como todos sabemos, los medios de comunicación son de vital importancia, la televisión, los periódicos, las revistas, pero sobre todo esto, las redes, WhatsApp, YouTube, Twitter y todas las app, que además hay que tener mucho cuidado porque en las app, en las aplicaciones es donde se suben los hackers. Bien. Nos pidieron todo este tema, yo no sé cómo andemos de tiempo, déjenme ver, empezamos a las 2 de la tarde, 2:10, vamos bien. Bueno, porque además se requiere un periodismo, a mí me da mucha pena, yo estoy en 2 chats de periodistas, y de veras, cuando yo empecé a subir estos artículos de pedirles, porque además, miren, jurídicamente, los estados no pueden tienen limitaciones, o sea, no se van a aventurar, ningún parlamento en el mundo, a empujar una ley, alguna norma, algún reglamento, que regule las cuestiones de la información, lo que se publica, los mensajes, pues. Pero, ¿qué creen? Ahora que estuve revisando este tema, la legislación europea sí contempla asuntos muy importantes. Allá ha habido más de 500 sentencias, allá en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es a donde normalmente recurren, y con 500 sentencias, pues para la salvaguarda y de la integración de la imagen de las personas, porque además aprovechan para denigrar a mucha gente, y es una locura. A alguien se le ocurre decir, fulano es esto, es ratero, son homofóbicos, pues, ¿no? Son políticas xenofóbicas, de desprecio, homofóbicas, y entonces no olvidemos que todos tenemos derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Y esto no lo pueden, o sea, sí lo hacen, pero son sujetos de una denuncia en términos, y por eso luego los tribunales tienen, ahí está, aquí en México ya ha habido algunos casos, donde yo me acuerdo de una periodista, en aquella época muy famosa, muy renombrada, pues por sus artículos que eran, y perdió la casa. Ahora recientemente, un periodista de estos del Círculo Rojo, pues tuvo que lo condenaron a una multa, una sentencia de pago de 10 millones de pesos. Y bueno, pues el escándalo, ¿no? Porque el Poder Judicial, un juez que consideró que debía pagar, ¿no? Bueno, pues es el presidente, o porque le echan la culpa al presidente de todo, ¿no? De todo lo que pasa. Y en Europa sí hay más de 500 denuncias en este sentido. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ¿qué nos piden? Que
que ayudemos a derrumbar los mitos sobre la enfermedad, que fomentemos la solidaridad y los gestos de bondad, que expliquemos de forma simple los conceptos de salud pública, difíciles de comprender para el público en general, que toda la información sirva para educar sobre temas de salud, que evitemos el lenguaje sensacionalista, que trascienda los números de casos y muertes. O sea, ya llegamos a 10,000, ya vamos, o sea, ¿por qué no destacar el rol bueno de médicos y enfermeras que están trabajando jornadas extraordinarias? No las ordinarias, sino extraordinarias. ¿Y por qué no destacar que, por ejemplo, hay un importante número de hoteleros, que nadie sabe, de la Ciudad de México, que están prestando sus hoteles completitos para que vayan y se hospeden los médicos de los hospitales de la infraestructura de la Ciudad de México y van y se hospedan en la noche? Hoteles, no voy a decir nombres, pero ahí están, que se contagian hasta los empleados de los hoteles, porque están ayudando a los médicos que trabajan jornadas extraordinarias y en la noche salen, y para no ir a sus casas y contaminar a sus familias, van y gentilmente y de manera gratuita, los hoteleros han cedido sus hoteles, y ahí se están hospedando. Habitaciones confortables, donde tienen agua caliente, baño, comida, etcétera. Pues son alicientes. Eso es ser solidario, y eso no es ser tóxico. Eso, hay muchos héroes, en todo esto, que poco a poco los periodistas que nos gusta la veracidad de la información y que nos gusta que las cosas tomen un buen camino, o sea, no estar ahí buscando lo malo por fastidiar, no. Cuando yo publico algún artículo para hacer una crítica, lo hago con sustento, investigo, pero además propongo cosas de ayuda, de solución. O sea, no es que más, como dice el español, fastidiar por fastidiar, ¿no? O dirían en mi pueblo, cuchillito de palo. Ahí no cortas, pero como fastidias, ¿no? Bueno. ¿Qué más nos piden? Evitar lenguaje sensacionalista. Ya lo dije. Explicar el contexto, brindar consejos de salud a la población y destacar el rol de los trabajadores de salud, como lo acabo de mencionar. Es increíble, son nuestros héroes, las enfermeras y los médicos y los camilleros, ¿no? Los de las ambulancias, que ahí los vemos por toda la ciudad. Que reduzca el uso de calificativos en los titulares, que se cuenten las historias de recuperación y superación social, y por supuesto que seamos respetuosos, ya lo dije, de la privacidad y la confidencialidad de todas las personas. No se vale meterse con la vida privada de las personas, y aquí, bueno, nada más hay que ver las redes y que si la esposa del presidente, que si era aviadora en la Universidad de la Ciudad de México, que si es la que le escribe sus libros, bueno, pues si todo, a ver, ¿quién no tiene un asesor en ortografía o en literatura? Yo lo tengo, yo que escribo asesores, que escribo artículos, y los propios periódicos tienen ahí la parte de corrección, de edición, porque se pueden llegar ahí. Entonces, es estar nomás fastidiando, ¿no? Que qué zapatos traes, ¿no? Que qué reloj usas, bueno, ¿no? En lugar de andar en cosas importantes, miren, yo les voy a platicar una cosa. Los bancos de sangre se están secando, no hay donadores. Cada 4 minutos se requiere una transfusión de sangre en los hospitales. 4 minutos, una transfusión de sangre. No hay, ya se les están acabando las reservas. Ya no hay donadores. Los donadores son 3 de cada 100 personas. ¿Y dónde están las autoridades de estos gobernadores haciendo campañas de donación, invitando a la población a ser solidaria y ir a donar sangre? Porque hay miles de enfermos que necesitan transfusiones de sangre. Ah, no. Ahí van en sus aviones privados, ¿no? Ayudantes, guaruras, secretarias o amantes, vayan ustedes a saber qué es, hoteles, hospedajes, vinos, comidas de esas así, pues al fin no las pagan ellos, las pagan los erarios, los impuestos de los estados y de la federación, ¿no? Porque mucho recurso de los estados va de aquí para allá, que es lo que quieren modificar. Pero ven, ¿por qué no están en lo central haciendo campañas de donación de sangre
¿Por qué no están invitando a la gente? Ahí andan con mecanismos autoritarios. En Jalisco, ahí el exceso policíaco ya cobró una víctima, como si fuera el afroamericano en Estados Unidos. Pues claro, ahí el fiscal es uno que tuvieron hace 14 años ahí y que recibió más de 500 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por uso y exceso de la fuerza pública. Hay que revisar las conductas de los servidores públicos. ¿Y por qué andan ahí pagando a las calificadoras? Es algo muy criticado, que si el grado de inversión y todo. Bueno, pues hay criterios que el presidente López Obrador está aplicando. Y hay gobernadores en el ánimo de solicitar deuda, de seguir endeudando a sus estados, pues pagan a las calificadoras, porque si no tienen ese grado de calificación, no les prestan los créditos. Entonces todos han pedido entre 7, 8 mil y 10 mil y 12 mil millones de pesos, solamente para, no para el COVID, no para las transfusiones de sangre, no para los equipos, porque yo no he visto ningún gobernador que done equipos, respiradores y todo esto, los entubadores, y digo, no los he visto. Todo lo tiene que traer de China el canciller Ebrard y con donaciones o con compras, etcétera, de otros países del mundo. Bueno, pues es una locura. Ah, y desprestigiando. Traen un avión que sí, porque sí, se le pagó a Aeroméxico el alquiler. Mejor hubieran usado el avión presidencial que está ahí parado. Bueno, o sea, nada gusta, nada ayuda, nada acomoda. En lugar de ser solidarios, tenemos que regresar al centro de lo que es el ser humano, de ubicarnos como seres humanos, como personas, como gente que debemos vivir en decoro y en dignidad, y no andar ahí en las mezquindades. Dediqué un artículo al de las mezquindades. Ya hablé del shimming, el parming, el phishing, el carding, las modalidades preferidas para defraudar a los usuarios de tarjetas de crédito y de débito, que además por su facilidad de cometerlos, quiero que sepan, por su falta de tipificación en las leyes, o sea, fáciles de hacer, ausencia de legislación para castigarlos y dificultad para rastrearlos, porque los otros fraudes vienen de los rumanos, ¿no? Ahí se detectó una red de rumanos que instalaron cajeros automáticos en Cancún y en Baja California, pero además que son parte de una, porque el FBI les trae marcaje. Bueno, pues se han llevado el dinero y el robo de identidad de muchas personas. Solamente en el año de 2018, les voy a dar un dato, digo, no los quiero alarmar, porque no es el objetivo, pero sí para que tomen nota del tamaño del problema de este asunto. Solamente en 2018, el Buró de Entidades Financieras del país informó que 9.397.000 personas realizaron reclamos a los bancos en 2018. O sea, 9.397.000 delitos o reclamos que se convierten en delitos si no son resueltos. Pero además, ¿y dónde está la cifra negra? De todos aquellos que no se resuelven, porque vas y reclamas y te lo resuelven. Sin embargo, bueno, pues te quisieron cargar la mano, ¿no? Con cargos atípicos. Yo tengo tarjetas y hay una que te dice, pues pague usted ahorita y hacemos la investigación, y resulta que la investigación llega en 6 meses. Y entonces son a veces cantidades que dices, bueno, pues qué bueno que tienes ahí el guardadito para poderlas pagar. Pero ¿y si no tienes para pagarlas, qué? Se te generan ahí adeudos insalvables, ¿no? Entonces, o hay otra que me encanta, no voy a decir el nombre, o sí lo digo, American Express, me encanta. Porque le dices, oye, eso yo no lo reconozco, inmediatamente la dan de baja. Ya hacen su investigación, claro. Pero no te andan obligando ahí, pague usted ahorita y investigo después, ¿no? Se parece a la justicia mexicana, ¿no? Hágase ahorita y después investigamos. Y entonces la solidaridad. ¿Y qué decir del iba a hablar del tráfico de armas, pero ese no es tema. O lo de la ley Bonilla, que ahí la Corte pues la vamos a premiar, ahí está el maestro Holguín, porque restablecieron el orden constitucional. Un gobernador que se debe de quedar 2 años, quiso alargar su periodo a 5, indebidamente, o el rápido y furioso, que
permitió de manera tolerada la introducción de armas durante muchos años, ¿eh? Ahí está la denuncia del canciller Ebrard, la nota diplomática, porque con el consentimiento de nuestras autoridades, que se deberían de avergonzar por este tipo de operaciones encubiertas, enlutaron a muchas familias mexicanas. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, ya para cerrar, ¿cómo ando de tiempo? 14:05, sí tengo unos minutitos, lo vamos a aprovechar. Y los temas de la discriminación, ¿no? Cómo Estados Unidos se incendió terriblemente. Ese es el nivel de encono, de odio y de pasiones que se están despertando. O sea, la muerte de un afroamericano incendió prácticamente a las 20 capitales más importantes o ciudades de Estados Unidos. Robos, saqueos, etcétera. Aquí no ha habido robos ni saqueos. Entró al principio, ahí se empezaron a organizar, de que vamos a las 6 de la tarde, el SAMS de quién sabe qué, y empezaban en la zona de Catepec y toda esta zona donde hay mucha delincuencia hay por todo el país, ¿no? Y siempre los ha habido, hay unos de cuello blanco, los digo, por favor. Pero estos que les gusta organizarse, que se les hace fácil, vamos a romperle los vidrios y nos llevamos todo. Como los anarquistas estos que desfilan por Reforma, que también toman de pretexto cualquier tipo de violación a los derechos humanos para desfilar, salir, saquear tiendas y comercios. Eso también es indebido. Así nos hicieron cerrar la Facultad de Derecho de la UNAM, no lo permitimos. Cerraron muchas facultades de la universidad, nosotros parecíamos ya lunar, todas alrededor cerradas por los anarquistas y nosotros los maestros nos bajamos los pantaloncitos y con respeto y con respeto pues, impedimos que nos cerraran la facultad. Y gracias a ello está funcionando. Y va a regresar a la UNAM, porque esa es otra de las cuestiones. A ver, la educación pública, laica, gratuita, así lo dice la Constitución. Pero muchos años se dejó de invertir en la educación pública, por eso surgieron las privadas. O sea, no surgieron producto de la casualidad, ¿no? Se me ocurre poner una escuela privada. No, el gobierno mexicano al cambiar de política en ese sentido, de invertir en la educación pública, pues surgieron las privadas. Y bueno, ya la UNAM se quedó hasta con esa capacidad. Ya no hubo más UNAM, ni más universidades públicas, ni autónomas, ni nada de eso. Entonces surgen todas las escuelas privadas, sí, pero ¿qué creen? Que ahorita están ya montados en las tecnologías de la información y de la comunicación, las serias. Porque hay muchas patito que no van a dar el paso, no lo van a brincar, las patito, yo estoy cierto. Entonces esto debe aprovechar el gobierno federal para depurar toda la planta del inventario de las miles de escuelas y universidades que hay patito. Entonces, porque no van a dar el ancho. Entonces, pero esto es muy importante, que la educación, que la cultura, que la cuestión laboral, que todos nos subamos a la red de las TICs, como yo le llamo, tecnologías de la información y de la comunicación, y que evitemos la infodemia. Con eso yo cerraría, mi estimado José Antonio, mi exposición, y estoy listo para preguntas y respuestas. Espero que haya sido lo suficientemente explícito. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, doctor Juan Carlos Sánchez Magallán. Ya tenemos algunas preguntas. Si me permite, voy a hacerle algunas. Salvador García le comenta: mucha de la información que da el gobierno son distractores para que la gente no opine y no se dé cuenta de la realidad. Lo mejor es informarse por otros medios más serios y uno mismo sacar sus conclusiones. ¿Cuál es su opinión, doctor? Pues volvemos a lo mismo. Hay tal desilusión por todo lo que está sucediendo que mucha gente cree que el gobierno provoca información tóxica. No, el gobierno, a ver, yo nunca he visto a López-Gatell ahí dar recomendaciones que sean contrarias al
a lo que uno debe de observar. O sea, si no tenemos un referente confiable, pues entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿No? A ver, yo he visto cantidad en las redes de recomendaciones. A ver, tómate este tecito de ajenjo con té de gordolobo, ¿no? Que lo usan para todo, desde mi padre, y vas a ver que eso te va a ayudar a las vías respiratorias, te va a resolver el problema del coronavirus. A ver, eso ayuda para cuestiones respiratorias, pero no te va a resolver ya un problema de virus. Digo, pues esa gente que está entubada es porque prácticamente se les inundan los pulmones de las bacterias y los virus. Pero no es el gobierno el que produce información negativa o falsa o tóxica. Son los que pretenden desacreditar a las políticas públicas. Mire, yo defiendo mucho a las instituciones y a las políticas públicas y defiendo las instituciones que nos hemos dado. El Seguro Social, el ISSSTE, bueno, pues no fueron un invento de la noche a la mañana. Ahí se han ido modificando, que el gobierno arrastra herencias tremendas como la falta de mobiliario, la falta de equipo, deudas millonarias, las pensiones, etcétera. Bueno, pues el que le entró a hacer administración tiene que hacer buena administración y generar buenos comentarios. Yo creo que más bien, y yo en ese sentido sí me gusta ver al presidente López Obrador las mañaneras, porque en su estilo muy particular nos refiere de todos los asuntos que son de interés nacional. Hay que verlo, porque luego estamos nada más recibiendo lo que se edita, eso se llama infodemia. Mire, ahí les va. Leía yo ayer de los termómetros pistola. Alguna vez vi que no te dejes ponértelos en la cabeza porque te puedes quedar ciego. Son estos que nos miden la temperatura cuando llegamos a los lugares públicos, centros comerciales, algunos edificios, etcétera, que se ponen ahí, ¿no? Pues nada que ver. Eso genera miedo y desprestigio, porque hoy salió una aclaración, o ayer, se funciona con un sensor infrarrojo que no emite energía y no daña la retina de los ojos. O sea, no matan neuronas y no te dejan ciego como dejaron circular en las redes, ¿no? Ya ve que eso de los bots y los trolls y todo eso que existe, pues es una guerra en la cual las víctimas somos nosotros, los ciudadanos. Entonces la recomendación es saber separar la calidad de la información y no dejarse invadir por las noticias tóxicas. Yo soy enemigo de lo tóxico. Hay chats que son altamente tóxicos. Bueno, me doy de baja, porque si no, el día se me echa a perder. Bueno, la comida no le sabe a uno. Hay que seleccionar. Esa sería mi recomendación. Gracias, doctor. Kevin Mateos le felicita por la información y la ponencia del día de hoy. De la misma manera, Eleazar Sánchez le comenta excelente presentación, felicidades al ponente y a la institución. Irma Ávila, también lo felicita. Campos también le dice que muchas gracias. José Luis Ramírez también lo felicita. José Cisneros Carrizales lo saluda y lo felicita. Excelente ponencia, le agradezco y felicito. Una pregunta, debido a la mala información, que ya lo comentó usted, doctor, respecto a las pistolas. Vamos a darle el uso de la voz al maestro José Antonio Holguín para algún comentario al respecto. Maestro José Antonio, por favor. Sí, es muy importante. Bueno, gracias. Excelente exposición, como varios de los comentarios que están llegando específicamente. Desafortunadamente, hay que tomar en cuenta ahorita que hay la mano todavía, no hemos regulado muchas circunstancias y tenemos que seguir haciendo intentos para seguir quitando todo en Estados Unidos y en el mundo. Efectivamente, como también lo hemos comentado con el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, muchas de esta información, primero a través de los particulares, se combate, se analiza. Creo que debemos nuestro ejercicio y que es el inicio de que antes yo no había oído el término hasta que aquí en un artículo, de hecho, del Excelsior salió, y creo que hay que seguirlo fomentando con la finalidad de eliminar de nuestras vidas la información tóxica que realmente perjudica, y como
y que realmente nos puede generar mayor violencia, como se ha mencionado y hemos visto en algunas redes. Por tal motivo, muchas felicidades, estimado doctor, por esta exposición, y no quería pasar el momento sin que lo felicitara, porque realmente tenemos que seguir generando esta nueva inercia para poder sacar esta información y ver de qué manera podemos lograr una mejor comunicación con la ciudadanía, ¿no? Sí, muchas gracias, mi querido José Antonio. Muchas gracias al Centro de Estudios Superiores, a mi amigo el doctor, a nuestro amigo el doctor Jorge Saldívar, y a todos ustedes por esta oportunidad. Miren, tenemos que reconstruirnos. O sea, el hombre, el ser humano, pues el género, desde que surgió en su historia, desde la época de las cavernas, ha ido descubriendo y redescubriendo y redimensionando las cosas. Esta es otra prueba más del ingenio y la capacidad para los seres humanos. Tenemos que subirnos a las tecnologías de la información y redimensionar todas nuestras actividades. Muchas gracias. Buenas tardes. Les agradezco su invitación. Muchas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy, Juan Carlos Sánchez Magallán. Agradecemos de antemano el apoyo y la alianza que estamos teniendo con la Asociación de Abogados Litigantes de México. Les agradecemos de antemano su participación. Y les comentamos que también el día de mañana tenemos una conferencia más. Todavía nos faltan algunas, pero mañana la conferencia será a las 7 de la noche y se denomina Compliance, Gestión de Cumplimiento, la herramienta perfecta para la organización del presente, y tiene un tema muy importante en relación a lo que es la gestión de riesgos, y estará a cargo del maestro José Antonio Holguín Alvarado. Esta conferencia está dentro también de un ciclo de conferencias que tiene el Centro de Posgrados del Estado de México, que se denomina Hacia la Nueva Normalidad en el Entorno Económico, Social y Empresarial. Los invitamos el día de mañana, vuelvo a insistir, a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias, estoy a sus órdenes, y a nombre del doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez, el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, rector y vicerrector del Centro de Posgrados del Estado de México, así como del doctor Rafael Castello Raful, asesor de rectoría, los saluda Jorge Saldívar Vázquez, director general del CEPEM, así como también en alianza con la Asociación de Abogados Litigantes de México para este ciclo de conferencias. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias y muy buenas tardes.